Esta noche vamos a continuar aprendiendo más acerca de la fe y ya estamos en nuestra cuarta sesión. ¿Cuántos han estado aprendiendo acerca de la fe? Qué importante es que como iglesia de Jesús no solamente tengamos nociones acerca de lo que es la vida cristiana, sino que tengamos los fundamentos escriturales que nos permitan movernos en la dimensión y en el calibre que Dios desea para cada uno de nosotros. Algo que debemos de tener siempre presente es que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Diga conmigo, una vida sobrenatural. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a realizar nuestras actividades cotidianas y en realidad de ninguna de estas requerimos de fe. Pero la vida cristiana es una vida sobrenatural, la cual fue diseñada por Dios para que nosotros como seres humanos pudiéramos disfrutar de un estilo de vida más alto. Es decir, cuando nosotros vivimos una vida de fe, no solamente le agradamos a Dios, sino que nosotros nos movemos en una esfera más alta, una esfera en la cual los recursos no son limitados. Si nosotros nos movemos en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, todos nuestros recursos son limitados. Podríamos poner nuestra confianza en la fortuna más grande en este momento sobre la tierra y esa fortuna en algún momento se extinguiría. Podríamos nosotros poner nuestra confianza en la capacidad intelectual más desarrollada en este momento en el mundo y esa capacidad tiene sus límites. Todo en esta vida tiene límites. Pero cuando estamos hablando de movernos en una vida de fe, en caminar confiando en el Señor, entonces nuestros límites se extienden hasta los límites que Dios posee. Y déjeme decirle que para Dios nada es imposible. Así que si nosotros comenzamos a desarrollar una vida de fe, nosotros comenzaremos a caminar en lo sobrenatural. Y eso es precisamente lo que Dios desea para usted y para mí. La iglesia no fue diseñada para moverse en su capacidad. La iglesia fue diseñada para que al ejercer fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, todo lo que Dios tenía planeado para nosotros viniera. La iglesia es el único organismo viviente sobre la tierra que tiene la capacidad de traer el reino de los cielos, que es sobrenatural, al mundo terrenal, que es natural. Es decir, cuando nosotros caminamos en fe, estamos rompiendo los límites de lo posible y nos estamos moviendo en la esfera de lo imposible. La vida cristiana es y siempre debe de ser considerada una vida de fe. De modo que podemos decir que un cristiano o una iglesia que camina en fe, número uno, agrada a Dios. Número dos, vive dentro del propósito de Dios. Muchas personas hoy no alcanzan a experimentar la plenitud en su diario vivir porque no están viviendo dentro del propósito de Dios. Están viviendo dentro de su capacidad, dentro de sus recursos, dentro de sus habilidades. Y cuando nosotros nos extendemos a creer y confiar en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios está diciendo, entonces nosotros nos estamos moviendo de nivel. Diga conmigo, me estoy moviendo de nivel. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la esfera de lo posible, sino que ahora estoy en la esfera de lo imposible. Porque mi fe se está conectando a la fuente de lo sobrenatural, a la fuente de lo que naturalmente es imposible obtener. Y este es Dios. En sesiones pasadas dijimos que la fe no es estática, sino que nuestra fe debe de ser dinámica. Si queremos ver milagros, tenemos que tener la fe correcta. Y la fe correcta no es estática, no es una fe intelectual. Hay personas que dicen, yo confío en que Dios va a obrar, pero dejan de actuar. Y lo más importante que debemos de considerar al momento de tener fe es que la fe es tan poderosa que nos va a llevar a actuar. Entonces actuamos porque tenemos fe. Hay personas que dicen, yo por fe declaro que ese auto del año será mío, pero no están dispuestos a trabajar por él. Entonces su fe, carente de obras, está muerta.
Pero quien realmente tiene fe en que Dios le puede prosperar para tener un carro del año es una persona que va a comenzar a trabajar y hacer los ajustes financieros necesarios para obtener aquello que naturalmente no podría tener, pero que su fe le está impulsando a moverse de dimensión, de nivel. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que por naturaleza agrada a Dios. Una iglesia saludable, una vida cristiana saludable, es aquella que por naturaleza se encuentra dentro del propósito de Dios. Podríamos entonces deducir que una iglesia o una persona saludable es una iglesia o una persona que tienen fe. Y nosotros necesitamos movernos en ese nivel de fe. No una fe estática, sino una fe dinámica. Y esa fe dinámica se manifiesta en base a convicciones. Pero es necesario que ésta se ponga en marcha a través de palabras y o acciones, según sea la dirección del Espíritu Santo, según sea el rema de Dios para ese momento. ¿Qué me está diciendo Dios para este momento? ¿Qué te está hablando Dios para esta etapa de tu vida? Muchas personas hoy día están caminando con incertidumbre y no saben hacia dónde se dirigen porque la palabra de Dios en sus corazones es escasa. No hay una palabra de Dios que les dé dirección. No hay una palabra de Dios que les dé libertad. No hay una palabra de Dios que les muestre cuál es el propósito de Dios en medio de la circunstancia que estamos atravesando o experimentando. Y muchas personas hoy día prefieren caminar su vida sin conocer la voluntad de Dios a enfrentar la voluntad de Dios. Y nosotros, si somos una iglesia de fe, si somos creyentes saludables, tenemos nosotros que estar dispuestos a escuchar la voluntad de Dios. Porque de otra manera no vamos a movernos en la dirección que el Espíritu Santo desea que nos movamos. Entonces, para movernos realmente en fe, necesitamos conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, ya se los he mencionado, siempre será revelado en el secreto, en la intimidad. Y es entonces que nosotros debemos de buscar estar en ese secreto, en esa intimidad con Dios, para conocer cuál es su perfecto propósito para usted y para mí. Muchos cristianos hoy día no están disfrutando de una vida victoriosa debido a que su fe está enferma. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y hay algunos cristianos, no quiero ser tan radical como el apóstol Santiago, pero realmente su fe no les motiva a hacer nada. Entonces, yo hablo de cristianos cuya fe está enferma. Porque en algún momento su fe fue dinámica. En algún momento de la vida su fe los motivaba a actuar, a hablar, a hacer, a decir cosas por causa de aquel impulso del Espíritu en sus corazones. Pero algo pasó en sus vidas y entonces todo comenzó a menguar. Y si su fe ya no los impulsa, si su fe ya no los motiva, eso significa que su fe ha venido a decadencia. Eso significa que su fe está enferma. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿cómo está el estado de su fe? ¿Tiene una fe saludable o tiene una fe enferma? ¿O hace años que usted ya enterró su fe? ¿Cómo está nuestra fe? Hoy día nuestra fe nos está impulsando a vivir en obediencia al Señor. Hoy día nuestra fe nos está impulsando a buscar agradarle a Él. Hoy en día nuestra fe nos está motivando para esforzarnos y para hacer nuevas cosas que traigan honor y gloria al reino de los cielos. ¿O somos aquel grupo de cristianos que vive con los brazos cruzados, esperando que el reino de los cielos se manifieste sin tener la voluntad ni el impulso del Espíritu para provocar algo nuevo en su generación? ¿Cómo está su fe en esta noche? Nuestra vitalidad y nuestra pasión está directamente relacionada con la salud de nuestra fe. Si nuestra fe no es saludable, no tendremos vitalidad y no tendremos pasión.
No importa que argumentemos que nuestra fe está firme en el Señor, si esa fe no te está moviendo para hacer cosas nuevas para Cristo, esa fe no tiene la capacidad de sorprender al cielo. Y toda fe que no tiene la capacidad de sorprender al cielo no provoca estragos en el infierno. Así que nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero eso solamente va a surgir si usted y yo nos alineamos al propósito de Dios. Esto es caminar en fe. Hoy, por otra parte, existen personas que creen que la fe es simplemente esperar pasivamente. Que Dios cumpla nuestros antojos y deseos, cuando en la realidad la fe debe de ser considerada el impulso que nos motiva a actuar. Eso es la fe, un impulso dentro de nosotros que nos está motivando a hablar, a actuar, a hacer. El pastor Cash Luna dijo lo siguiente: una de las razones por las que muchos no conquistan el éxito es porque piensan que la fe sustituye al esfuerzo y se vuelven creyentes perezosos. Imagínense nada más, una iglesia de cristianos flojos, apáticos y conformistas. ¿Cómo estará la fe de esa iglesia? ¿Cómo está la fe de esos creyentes? Apáticos, conformistas y perezosos. Es una iglesia que no se preocupa por evangelizar, una iglesia que no es ferviente en la oración, una iglesia a la que no le interesa la adoración. ¿Estaré hablando de usted? ¿Estaré describiéndolo quizá? ¿Cómo está nuestra fe? Porque hay muchos creyentes a los cuales no les interesa orar, no les importa adorar, y mucho menos tienen el deseo por caminar en la voluntad de Dios. Para ellos lo único importante es que sus caprichos, sus deseos se lleven a cabo. Y si Dios está para servirles y hacer todo como ellos desean, qué mejor. Que Dios me prospere en todo cuanto yo deseo, pero que no se mete en mi vida. Y sabe, eso no está bien. Necesitamos, como iglesia de Jesucristo, alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios, para que entonces nuestro caminar sea verdaderamente un caminar en fe. Porque de otra manera estaremos caminando en nuestras propias ilusiones, en nuestros propios deseos, en nuestros propios caprichos. En otras palabras, puedo decirles que una fe saludable siempre nos impulsará a ir más alto. Una fe saludable siempre te va a llevar a un nivel más alto en cuanto a tus expectativas, en cuanto a tus deseos, en cuanto a tus sueños. David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande en el mundo, él describe en uno de sus libros una frase que lo hizo a él muy característico. Y él dijo: dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. Y esta es una realidad hoy día. La iglesia que tiene una fe enferma, una identidad quebrantada, ha dejado de soñar, ha dejado de creer. Ya no se extiende hacia lo imposible, a lo que Dios quiere hacer, sino que simplemente se limita a lo que ella por sí sola puede hacer. ¿Y cuántos de nosotros como creyentes hemos dejado de creer, de confiar en que Dios nos ha llamado a caminar en la dimensión de lo imposible? Y simplemente nos movemos en lo posible. Y está el otro lado, personas que no entienden realmente la fe y consideran que caminar en fe es desafiar toda ley, es desafiar toda regla, es desafiar todo principio. Como aquellas personas que en algún momento llegan a estar enfermas y consideran que es una afrenta a Dios el tomar sus medicamentos o el consultar al médico. No, mi fe es tan grande y poderosa que declaro que ya Dios me sanó. Y después tienen que hospitalizarlos porque están enfermos. Eso es irresponsabilidad, no es fe. Son irresponsables de cuidar el templo del Espíritu Santo,
que son sus cuerpos. Y ellos dicen, es fe, es fe. No es fe porque no tienes un rema. Porque si fuera fe, el milagro podría ser certificado científicamente. ¿Qué es entonces? Es tu capricho. Amada iglesia, tenemos que conocer la fe y aprender a movernos en ella con convicción, con seguridad. Y tenemos que creer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero para que nosotros podamos ver sus obras milagrosas, poderosas y portentosas en nuestra vida, tenemos que movernos en un rema de Dios, en una palabra aplicable a nuestra vida en este momento. Porque en otro sentido, nosotros simplemente estaríamos encaprichados a que Dios tiene que obrar como nosotros queremos, y esto no sucederá jamás. Quiero que veamos en la Escritura cómo es la fe y cómo es que ésta puede moldear la vida y las decisiones de los seres humanos. Y cómo es que una vida llena de fe, una vida que ha colocado toda su confianza y toda su expectativa en Cristo, puede cambiar la historia de su generación para la gloria de Dios. Así que vamos por favor a abrir nuestra Biblia ahí en Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Y mientras que encuentran este pasaje de la Escritura, consideren lo siguiente. No podríamos hablar de héroes de la fe si estos no se hubieran atrevido a confiar en Dios. De hecho, yo tengo una convicción, y esa convicción es que cada uno de ustedes tiene un héroe dentro de sí mismo. El punto es que muy pocos se van a atrever a hacer proezas en el nombre de Dios. Muy pocos se van a atrever a confiar en el rema de Dios a sus vidas. Muy pocos van a estar dispuestos a alinear sus vidas, sus emociones y su voluntad a lo que Dios está dictando para ellos. No es que Dios haya escogido dentro de toda la humanidad solo a un puñado de hombres. Dios nos ha dado la gracia en abundancia a todo el género humano, pero solo son muy pocos los que se atreven a hacer la diferencia. Entonces, en esta lista de Hebreos 11 encontramos los que conocemos como los héroes de la fe. Pero no podríamos hablar de héroes de la fe si estos hombres y mujeres no se hubieran atrevido a confiar en Dios. Ellos tuvieron que tomar una decisión en su vida. Si confiaban en Dios y se conectaban a lo sobrenatural, o confiaban en sus recursos y seguían viviendo en lo natural, en lo posible. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Cómo nos estamos moviendo? Quiero que considere el hecho de que la fe no es un acto impulsivo e irracional. Más bien es un acto de obediencia racional y absoluta. Todos estos hombres de los cuales vamos a leer a continuación no actuaron por su propia iniciativa. Ninguno de ellos actuó por su propia iniciativa. Todos se movieron en obediencia racional y absoluta a la voluntad de Dios. No entendían cómo iba a suceder, no lo alcanzaban a comprender, pero racionalmente tenían una convicción: Dios lo dijo. Y su obediencia es lo que producía los milagros. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere sanar enfermos, liberar endemoniados. Dios quiere hoy traer una reforma poderosa a la iglesia. Pero lamentablemente son muy pocos los creyentes que hoy quieren caminar en fe. Son muy pocos los creyentes que están dispuestos a confiar completamente en Jesús. Nosotros necesitamos ser esa clase de hombres
Y cuando los leemos y tú conoces sus vidas, te vas a dar cuenta que son hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. Algunos de estos incluso con prácticas y hábitos peores que cualquiera de nosotros. Pero están aquí porque se atrevieron a hacer la diferencia al obedecer a Dios. Entonces vamos a meditar en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ir leyendo algunos versos y viendo algunos personajes. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Digan conmigo, la fe es lo único que me puede aprobar delante de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Ya en el Antiguo Testamento estamos viendo en el tiempo de Adán y Eva cómo es que ellos a causa del pecado fueron sacados del huerto del Edén, y estando fuera de ese huerto, tanto Abel como Caín, hijos de Adán y Eva, buscaban presentarse delante de Dios para agradarle. Y la palabra de Dios nos dice que Caín se presentó delante de Dios con lo mejor del fruto de la tierra, mientras que Abel se presentó ante Dios con lo mejor de sus rebaños. Dios miró con agrado a Abel, pero no hacia Caín, por causa de que Caín representaba las obras de la ley. Dios le dijo al hombre cuando éste cayó: comerás con el sudor de tu frente. En otras palabras, Caín representa todo aquello que por nuestra capacidad, por nuestro esfuerzo, hacemos intentando con ello agradar a Dios. Mientras que Abel representa esa absoluta y completa dependencia de Dios para agradarle. Entonces Dios mira el corazón de ambos y puede ver en Abel un corazón que tiene fe en que por la gracia de Dios él puede ser agradable al Señor. Mientras que en Caín vemos a un hombre que dice: estoy dando lo mejor de mí y tú tienes la obligación de aprobarme. Entonces, como está escrito, no por obras para que ninguno se gloríe. Y Dios desecha a Caín mientras que ve con agrado a Abel. Ustedes saben que esa diferencia produjo rivalidad entre los hermanos, y finalmente Caín, en un arrebato de celos, asesina a su hermano. Y Dios viene a Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy acaso yo quien lo debe de cuidar? ¿Soy yo acaso quien debe de velar por él? Dile al que tienes a tu lado: sí, deberías de velar tú. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Juan lo maneja en otra terminología, y el apóstol Juan en su primera epístola nos dice que quien no ama a su hermano es un asesino. Y cuando nosotros no nos movemos en amor, no estamos mostrando realmente una fe dinámica, una fe viva, una fe real. Porque cualquiera que quiere agradar a Dios debe de acercarse a Él creyendo que Él existe. Nuestra fe rige todo nuestro estilo de vida. Y cuando nosotros hacemos acepción de personas, entonces no estamos marcando una fe saludable, no estamos mostrando una fe a tipo de la cual nos justificó. ¿Entendemos esto? Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios: y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Abel fue tan agradable a Dios que cuando Caín le quitó la vida, su sangre levantaba un clamor delante de Dios. Pero nos dice la palabra del Señor en Hebreos 12:24 que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario habla con más fuerza que la sangre de Abel. Entonces, ¿qué demanda la sangre de Abel? La sangre de Abel demanda justicia, pero la sangre de Jesús demanda misericordia. Por eso la Escritura dice que siempre la misericordia triunfará en el juicio.
No es que se lo merezca, pero es que por misericordia evito que lo que merece que venga sobre su vida, venga. La reina Esther entra a la cámara del rey sin haber sido invitada. Había un edicto que decía que cualquier persona que se presentara en la cámara del rey sin haber sido invitado debía de morir. Ella se arriesga para estar en la presencia del rey. Y cuando está ante el rey, su vida está en las manos del rey. Él podía haber dicho, esta me va a resultar igual de irrespetuosa e irreverente que Vasti, vámonos, de una vez que la maten. O extender su cetro de misericordia. Y lo que hace cuando ve a Esther es extender su cetro de misericordia. Había un edicto que ya estaba cortándole la cabeza a Esther. Pero la misericordia triunfó sobre el juicio. Entonces la sangre de Abel está clamando por justicia, pero la sangre de Cristo clama por misericordia. Y a los ojos de Dios, la fe de Jesús, al presentarse delante de Dios con su propia sangre, como Él mismo, como sacrificio, entonces viene a cubrir multitud de pecados y nos justifica delante de Dios. El verso 5 dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. La Biblia dice que caminó con el Señor 300 años y después de esto fue arrebatado. Pero antes de ser arrebatado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre de fe. Recuerde que el verso 2 dice que por ella fueron aprobados los antiguos. No vamos a impresionar al cielo simplemente con actividades religiosas. Vamos a llamar la atención del cielo con nuestro nivel de fe. Y dice la palabra de Dios en el verso 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Verso 7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, lea conmigo, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dice a Noé, prepara un arca porque estoy a punto de destruir a todo el género humano que se encuentra en la tierra. Y en esa arca Dios le da instrucciones de todo lo que debe de hacer y a quiénes debe de meter, qué especies de animales debe de apartar para salvarlos de la destrucción. El tiempo de construir un arca no fue algo de 2 semanas, 6 meses, 5 años. La palabra de Dios nos dice que le tomó a Noé 100 años construir el arca. 100 años de estar invirtiendo ahí su dinero, porque para toda la gente él era un loco. ¿Quién le iba a regalar madera al loco de Noé? Ten para tus locuras. No, ¿verdad? Tenía entonces que trabajar, que esforzarse, que depositar su confianza en aquello que Dios le había dicho que iba a suceder. No lo iba a ver hoy, no lo iba a ver mañana, no lo iba a ver pasado, lo iba a ver dentro de 100 años. Pero su fe condenó al mundo. Nuestra fe puede hacer que los decretos de Dios se cumplan en nuestra generación si nosotros confiamos plenamente en lo que Dios ha dicho. Pero si nosotros no tenemos fe, ¿cómo esperamos que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en nuestra generación? Dice la palabra de Dios que con temor reverente construyó un arca. Él no comprendía cómo es que el nivel del agua iba a subir
por encima del Everest. Él no comprendía cómo es que toda la tierra se iba a inundar, las fuentes iban a ser rotas y las fuentes de los cielos, las fuentes de los mares se abrirían y entonces comenzaría la tierra a inundarse. Él no lo comprendía, pero creía. ¿Cuántas cosas de tu caminar aún no comprendes, pero crees? No necesitamos entenderlo todo, pero nuestra fe tiene que ser racional. No estamos hablando de un impulso irracional, ni mucho menos algo emotivo. Si Noé hubiera obedecido en razón de una emoción, ¿ustedes creen que esa emoción le iba a durar 100 años? Pues no, ¿verdad? Ni 15 días, yo creo. Después de ver todo lo que estaba aconteciendo, pues, y que lo apodaban el loco y que su familia tal vez le decía, papá, pero ¿para qué haces eso? Él se mantuvo en la convicción de lo que Dios le había hablado. ¿Cuántas convicciones has dejado de lado en tu vida? Porque tu fe se enfermó, porque tu fe comenzó a menguar, porque dejaste de soñar y entonces dijiste, no, eso no es para mí. Y no es que Dios haya fallado o su palabra haya fallado, es que simplemente nosotros decidimos abortar el propósito de Dios para nosotros. En el verso 13 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hombres como Noé, hombres como Abraham, hombres como Abel, vieron las promesas de Dios y las creyeron. Pero saben, algo que mantenía su fe viva era el no tener un corazón egoísta para que lo que Dios había hablado se cumpliera forzosamente en ellos. Cuando tú tienes un corazón egoísta y dices, la palabra que Dios me dio tiene que cumplirse en mi tiempo, en mi forma, y como yo digo, tú estás asfixiando tu fe, la estás estrangulando. ¿Por qué? Porque las cosas no necesariamente sucederán a nuestra manera y en nuestro tiempo. Sucederán cuando Dios así lo determine. Recuerde que la esperanza tardía es tormento al corazón. Si tú depositas tu confianza en una palabra de Dios, pero no depositas tus tiempos y las formas en las manos de Dios, el que no lo veas que se cumple como tú esperas, te va a atormentar. Y vas a decir, pero Dios, tú lo dijiste, ¿y por qué no lo estás cumpliendo ya? Porque es en su tiempo, es en su forma. Todos estos hombres recibieron testimonio de haber agradado a Dios, pero dice la Escritura que murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Por qué? Porque ellos tenían puesta su mirada, dice la palabra de Dios, en una patria que no era terrenal. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Y como eran personas de fe, Dios no se avergonzaba de ser llamado su Dios. Y les preparó una ciudad. ¿Qué nivel de honor para Abraham, Isaac y Jacob, que Dios se revelara al pueblo de Israel como el Dios de ellos? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué honor para nosotros sería que Dios lo expresara así. Yo soy el Dios de Rubí, soy el Dios de Josué y soy el Dios de Gabriela. Porque Dios aprueba su fe. No es porque ellos tengan algo especial. Si hablamos en cuanto a sus características o cualidades naturales, serían hombres que dejan mucho que desear, herencias de mentiras, hábitos no agradables a los ojos de Dios. Pero algo que a estos hombres les caracterizaba era que sabían confiar en Dios. La pregunta para usted esta noche es,
¿Cuánto está confiando en el Señor? ¿Cómo se encuentra su fe? ¿A qué lo está llevando su fe? No, pues mi fe me está llevando allá a congregarme menos. Mi fe me está llevando a dejar el ministerio. Mi fe me está llevando a simplemente llegar a la iglesia y sentarme. Por cierto, llegar tarde. ¿Cómo está tu fe? ¿A dónde te está llevando tu fe? Porque estamos aquí no por causa de su servidor. Estamos aquí porque creemos que al venir a este lugar vamos a encontrarnos con Dios. Pero la fe de muchos de nosotros está tan enferma que dicen, si el pastor no está, estamos de vacaciones. Tu fe está enferma. No deberíamos de pensar así. ¿A dónde nos está llevando nuestra fe? ¿Hacia dónde nos está impulsando? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al verso 24. Por la fe Moisés, ya adulto, diga conmigo, ya adulto. El apóstol Pablo dice cosas como estas: cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño y juzgaba las cosas como niño. Hay personas que no han alcanzado la madurez. Él escribe en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 1, que el niño en nada difiere del esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Y hoy día hay muchos creyentes que, a pesar de que llevan años dentro del evangelio, no han alcanzado una plena madurez. Entonces, mientras que nosotros no nos movamos de nivel en cuanto a nuestra madurez y en cuanto a la definición de nuestra fe, no podremos apropiarnos de aquello que Dios ya nos ha concedido. Por este motivo es que Pablo dice, la forma en la que se diferencia un niño de un adulto tiene que ver en su forma de ver las cosas, en su forma de pensar y en su forma de emitir juicios. Y él dice, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces vemos a un Moisés que pasa por diversas etapas y él atraviesa por la etapa infantil, pero llega un momento de madurez. Digan conmigo, madurez. Donde él ya tiene la capacidad entonces de tomar decisiones. La fe no es un impulso emocional, la fe es una convicción racional. Entonces solamente aquellos que tienen desarrollada su capacidad de percepción espiritual son aquellos que tienen la capacidad de poder discernir correctamente cuál es la voluntad de Dios. Las personas que no tienen desarrollada su capacidad de percepción espiritual y no tienen la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios, se la pasan navegando en el mar de las emociones. Y entonces un día son todo amor y a todos perdonan, y el día de mañana son todo juicio y a todos condenan. No hemos alcanzado un nivel de madurez espiritual. Dice la palabra de Dios, por la fe Moisés, ya adulto, cuando llegó a un punto en el cual podía discernir qué es lo que quería para su vida, qué es lo que deseaba para su mañana. Un niño difícilmente te va a decir qué es lo que desea para su mañana. Él quiere disfrutar del presente, pero un adulto está pensando en qué será mi mañana. Entonces la Biblia dice que Moisés, ya adulto, cuando tiene la capacidad de discernir, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él no renunció por emoción, renunció por convicción. ¿Por qué? Porque ser hijo de la hija del faraón representaba para él muchísimas cosas que él consideraba ahora como pérdida para moverse dentro del propósito de Dios. Alguien que no ha alcanzado la madurez espiritual no puede discernir qué cosas requiere hacer en su vida para moverse dentro del propósito de Dios en fe. Y solo se mueve en el ámbito emocional, lo que en este momento me conviene. Entonces Moisés llega a un nivel de percepción espiritual en el cual puede tomar una decisión. Y dice, voy a renunciar a ser el nieto de Faraón. Imagínense a qué le daba acceso el ser el nieto de Faraón.
Hablamos de un Pablo privilegiado, quien recibió una educación privilegiada de uno de los más grandes rabinos, de los más importantes rabinos de su época. Aprendió a los pies de Gamaliel, un hombre que por lo menos hablaba 3 idiomas. Por lo menos. Un hombre egresado de muy buenas universidades, el apóstol Pablo. Yo creo que Moisés estaba mejor preparado que él. El nieto de Faraón, ¿usted cree que lo iban a enviar a la pública? Donde la mitad del ciclo escolar los maestros no se quieren presentar porque está de licencia o son sus días económicos. Y pues el grupo, ¿qué importa, no? Que no avance. ¿Se imagina? No, ¿verdad? Tenía los mejores instructores. ¿Por qué entonces Moisés se presenta delante de Dios poniendo pretexto tras pretexto cuando Dios le habla desde la zarza? Por el buen síntoma de que él era el indicado. Cuando Dios te llama a algo sobrenatural, lo primero que tu fe te hará ver son tus limitantes. No puedes tú, lo tiene que hacer Dios. Pero cuando la gente también del otro lado se tira para que le levantes, pues también es complicado, ¿no? Ya estamos hablando de un problema de percepción personal y traumas desde su niñez o su juventud. Porque también existe ese otro lado. Entonces vemos a un Moisés que está completamente familiarizado con la riqueza, familiarizado con las buenas cosas. Y él tiene que tomar una decisión. Y dice la palabra de Dios, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Él tiene una convicción del llamado de Dios y dice, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. El pecado produce placer, ¿cierto o no? Sí, por eso es adictivo. Si el pecado no produjera placer, nosotros bien fácil le diríamos no. Pero como es agradable a nuestra naturaleza pecaminosa, batallamos con él. Pero Moisés tomó una decisión basada en convicciones. Y él dijo, en la casa de mi abuelo, tener acceso al pecado es fácil. Prefiero renunciar a todo el placer que hay en la casa de Faraón y colocarme en el propósito de Dios para vivir conforme a lo que Él tiene diseñado para mi vida. Podríamos considerar a muchos otros, los hijos de Job. También se depravaban y tenían el pecado al acceso, a la mano. Por eso cada día Job hacía sacrificio por ellos, por si acaso alguno de sus hijos hubiera ofendido a Dios. En la casa de David, él, un muy buen gobernante, él ganando batallas, pero sus hijos perdiéndose. Armaban unos fiestones impresionantes. En uno de esos fiestonones que armó uno de sus hijos, mataron a uno de ellos llamado Amnón. Y de ahí surgió la frase de la canción que hoy se suena, ¿verdad? La gente está bien loca. Sí, de verdad, salió de allí, de una de esas fiestas. ¿Por qué? Porque no era un ambiente propicio para el crecimiento de la fe. Y vemos a un Moisés con una capacidad de discernimiento y decir, si yo me quedo en la casa de mi abuelo, me voy a pervertir y me voy a perder peor que todos estos que ahí están. Y si soy maltratado con el pueblo de Dios, puedo ver a Dios cara a cara. Tomó una decisión, no una decisión basada en emociones, sino en convicciones. Cuando Moisés se queja del maná, cuando Moisés extraña los ajos y las cebollas, jamás, porque lo que hizo, lo hizo con convicción. Y dice la palabra de Dios, consideró
que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Consideró. Para considerar algo y poder decidir por algo, necesitas forzosamente que compararlo. Él ya sabía lo que era vivir en casa del faraón. Y sabía todo aquello a lo cual él tenía acceso. Pero también conoció a Dios. Y tuvo que considerar qué es lo que quería para su futuro. ¿Qué es lo que quieres para tu mañana? ¿Tu fe te está llevando a eso que quieres? ¿O no? Debemos de considerar hacia dónde nos está moviendo nuestra fe. Verso 27 dice la palabra de Dios: por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Qué clase de fe tenía Moisés como para moverse con esa seguridad de que Dios le había dicho: ve y saca a mi pueblo? Pararse ante su abuelo, porque era el hijo de la hija de Faraón, y se para ante su abuelo y le dice: el Dios de mi pueblo se me apareció y me dice que te ordena que dejes ir a su pueblo, que sueltes toda tu fuerza productiva y los dejes ser libres. Imagínense. Era un hombre que se movía con convicción. Su vida dio un giro completamente. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el invisible, en el galardón. ¿Hacia dónde nos está llevando nuestra fe? Continúa la palabra de Dios diciendo, verso 30, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Usted piensa que lo que derribaron las murallas fueron el sonido o la vibración que producían los pasos del pueblo de Israel? Fue su obediencia lo que produjo que esas murallas cayeran. Es como en el caso de Elías. Elías se presenta, reconstruye el altar del Señor. Están los profetas de Baal y de Aserá. Y estos están gritando: Baal responde, nada sucede. Y lo que Elías ora en secreto es: haz evidente que lo que yo hice, lo hice en obediencia a tu voz. Y el fuego de Dios desciende. Él no tenía que comprender qué iba a suceder para que el fuego descendiera y consumiera el altar. Él solo tenía que tener una convicción, una palabra de Dios que lo moviera hacia lo sobrenatural, que lo moviera en un nivel más alto. Y dice la palabra del Señor en el verso 31, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Esa prostituta alcanza misericordia porque tiene fe en lo que los espías en nombre del Señor le prometen. ¿Cuánta fe tenemos en aquello que Dios nos ha prometido? Y continúa la palabra de Dios mencionando y dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón. Sansón está dentro de esta galería de los hombres de la fe, de los héroes. Sansón, ese hombre que cayó en manos de Dalila y que se convirtió en el hazmerreír de sus enemigos. Ese hombre que fue rapado y fue sometido por sus adversarios. Este es un héroe de la fe, como si toda su vida se la vivió haciendo lo que él quería. Si lo ponemos en términos estrictos, dio su vida por causa del mensaje. Tal vez vivió 40 años, 20 años sin poder gobernar a Israel porque ni gobernarse él podía. Pero al final
decidió darlo todo por causa del reino. Y eso lo colocó en la galería de los héroes de la fe. Tal vez nosotros no tengamos la oportunidad de decir: mi último aliento, mi último minuto, Señor, te lo doy. No sabemos cómo nos sorprenda la muerte. ¿Por qué no mejor darle lo que hoy podemos entregar? Dice la palabra de Dios: Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe, lea conmigo, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Fíjese, verso 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. No todos estuvieron en un palacio. No todos vivieron cómodamente. Pero todos estos que hicieron la diferencia, la hicieron porque tenían fe. ¿Hacia dónde nos va a llevar nuestra fe en los próximos años? ¿Hacia dónde te va a llevar tu fe en los próximos años? ¿Realmente consideramos que habrá algo de Dios para nosotros? Si es así, entonces nuestra fe nos debe de llevar hacia ese puerto seguro. Si no es así, pues nuestras emociones nos extraviarán de donde Dios quería que estuviéramos. Por eso considere lo siguiente. En primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19, la palabra de Dios dice algo muy hermoso en razón de lo que es el movernos en fe. El profeta Samuel fue un hombre que se caracterizó por ser un hombre de fe. De hecho, lo acabamos de leer al ser mencionado en el capítulo 11 de Hebreos. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 3, verso 19, dice así: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Ojo, dice, confirmó todo lo que le había dicho. No dice, confirmó todo lo que él decía. ¿Se dan cuenta? Confirmó todo lo que Samuel decía que Dios decía. Pero Dios no va a confirmar lo que tú digas sin que él haya hablado. Dios no va a confirmar lo que nosotros por impulso, por emoción o manipulación digamos que él ha dicho. Pero confirmará todo lo que él diga y nosotros en obediencia a él proclamemos. Por eso es que podemos concluir que la vida de fe es una vida emocionante, pero no es producto de una emoción. Caminar en fe es la convicción más certera, segura e inequívoca de que Dios nos habrá de respaldar, puesto que lo que hablamos o hacemos, lo hacemos en obediencia a su voz. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver maravillas? ¿Quieres caminar hacia el destino que Dios diseñó para ti desde la eternidad? Obedece a su voz. La palabra de Dios dice, cerca está la palabra. Está ahí en tu corazón. No tenemos que subir al cielo para hacer descender a Cristo. Ni tenemos que descender a las partes más bajas de la tierra como para hacerlo subir. Su Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y su Espíritu Santo está trayéndote convicción de qué es lo que Dios quiere en tu vida. Si queremos ser un pueblo que alcanza las promesas, tenemos que ser un pueblo de fe. Un pueblo que cree. Un pueblo que camina confiando en lo que Dios ha dicho, aunque racionalmente no lo podamos comprender, pero racionalmente tengamos esa convicción. Amén.
Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a pedirle a Él que nuestro nivel de fe crezca, para que seamos una iglesia saludable, para que seamos creyentes saludables, para que en todo momento nosotros podamos agradarle. Padre, hoy sabemos que la única forma de poder llamar tu atención es a través de un corazón lleno de fe, porque es por la fe que nosotros podemos recibir el testimonio de ser aprobados por ti. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que sanes la fe enferma que algunos de tus hijos pudieran tener. Esa fe que ha muerto, tráela de vuelta a la vida. Y aquellos, Señor, que han tenido una fe saludable, dales nuevas fuerzas, de modo que ellos levanten alas como las águilas y que no se cansen ni fatiguen. Señor, aumenta sus fuerzas y danos la capacidad de obedecerte y amarte por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación. Señor, incremente en nosotros la fe para que seamos un pueblo agradable a ti. No nos permitas ser conformistas. No nos permitas, Señor, ser apáticos, egoístas, sino que seamos un pueblo que sabe discernir los tiempos y que sabe qué es lo que debe de hacer. Habla a tu iglesia, Señor, y muéstranos el camino por el cual debemos de andar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, que Él es fiel.